El sufrimiento está en nuestra naturaleza humana, porque perdemos salud y el dolor es fruto. El dolor es el punto de encuentro entre la alegría de la esperanza y la necesidad de la oración. Ella es Ana Bonafina. Él es Iván González y esto es Ay de mí. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un poco del tema de el sufrimiento, que es un tema bastante extenso, sin embargo vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto. Cuando hablamos de sufrimiento, es algo, o sea, de verdad que es algo que solamente los seres humanos podemos experimentar. ¿Por qué digo esto? Porque perdemos salud y el dolor es fruto. Pero no solamente el dolor físico, sino que tenemos muchos sufrimientos de otras maneras, como podemos encontrar el sufrimiento psicológico, que pueden ser frustraciones, tristeza, entre otras cosas. Y también tenemos el sufrimiento existencial, que se cuentan con las depresiones y el sinsentido de la vida, los vacíos, y también el sufrimiento espiritual, que son los pecados, ¿verdad? Y por último, el sufrimiento del dolor, o sea, de lo físico. Y entendido de esta forma, o sea, todos estos aspectos que acabo de decir, solamente lo puede sentir el humano. Y de esta manera es la esencia, la esencia de nuestra naturaleza humana, el sufrimiento. ¿Y sabes ¿Qué opinas de esto? No, sí, que una de las cosas que cuando estaba investigando, decía que cuando una enfermedad o algún sufrimiento llega a nuestra vida, lo primero que hace el ser humano es cuestionarse, ¿no? Y preguntarse el por qué está viviendo esa situación, y siempre lo mira como de una manera como le decía ahorita, de cuestionarse el por qué lo está viviendo, y por qué le está pasando eso, o le echa la culpa a Dios por lo que está viviendo y no lo ve desde otra perspectiva. Yo creo que la iglesia en esta parte juega un papel muy importante, porque siempre trata de darle un sentido más característico a lo que es el sufrimiento y pasar de preguntarse el por qué al para qué. Sí, justamente de eso quería hablar, que cuando nos pasa cualquier tipo de sufrimiento en nuestra vida, muchas veces nos preguntamos ¿por qué a mí? Y ese momento que preguntamos ¿por qué a mí? O sea, eso nos pasa a miles de personas, porque concha, estoy diciendo que a cualquier humano, eso es ser humano, o sea, a cualquiera le pasa, ¿verdad? Y cuando nos preguntamos por qué a mí, es cuando nos dejamos dominar por las emociones. Es decir, un ejemplo, porque te digo que nunca podemos tomar una decisión cuando nos dejamos dominar por las emociones, porque no pensamos de una manera adecuada. Porque te digo esto, un ejemplo sencillo para que te ponerte en contexto. Por ejemplo, si tú, yo tengo un novio, ¿verdad? Y viene, yo tengo un novio tal, y llega un chamo más bello, no sé. Y yo digo, ay, qué chamo tan bello, ay, aquello, ay, esto y tal. ¿Y qué pasa? Caigo en la tentación y engaño a mi novio. Eso es porque me dejé guiar por las emociones del momento. Y muchas veces, dejándonos de dejar por las emociones del momento, tomamos decisiones que no deberían, o sea, que no son totalmente buenas. Y por eso que en el momento de que nos pase un choque muy emotivo, hay que ponernos a pensar en frío, ¿verdad? Y saber por qué, qué necesita mi vida de esto, por qué me está pasando esto a mí, o sea, y no quedarnos en el por qué a mí de la víctima, sino... Además, el evaluar el hecho de que Jesús pues también sufrió, ¿no? Y sufrió por nosotros. Claro. Pero que a veces la gente dice, bueno, ese es Jesús y fue un Dios, pero no lo ven de que Jesús también fue una persona y pues padeció y sufrió, no solo desde la manera de lo que fue la cruz, sino también cuando, por ejemplo, la muerte de Lázaro que le pegó pues porque era su amigo, incluso cuánto no le habrá pegado la muerte de San José, o por ejemplo... cuando Judas lo traicionó, las mentiras de Pedro, ¿me entiendes? Es un sufrimiento no solo desde el punto de vista del dolor físico, sino también el emocional, que también lo tuvo que haber padecido, porque obviamente fue un humano. Y pues entender que Dios pues utiliza, no digamos que él utiliza, sino que en cierta perspectiva el humano pasa por estos momentos y que los debe aprovechar como una experiencia de aprendizaje, más que de cuestionamiento o de preguntarse el por qué está viviendo eso. Sí, justamente eso que dices de que Jesús, o sea, Jesús vino al mundo en su humanidad y divinidad. Y eso lo hizo también para entendernos a nosotros, para entender nuestro dolor, lo que pasamos nosotros. Él fue tan humano como nosotros, ¿verdad?
y vivió también el dolor. O sea, ¿tú crees que a él no le dolió los latigazos que le dieron, traición de su amigo? O sea, ¿y crees que en algún momento no se sintió abandonado? Yo recuerdo que hay una parte cuando él está en la cruz, que ya está a punto de morir, él mira al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, él se dejó guiar por la humanidad y en ese momento se sintió solo. ¿Pero qué pasó? Ahí es cuando viene que él muere y encuentra la salvación, que se da cuenta por qué pasó todo eso, o sea, por amor, ¿me entiendes? Ese sufrimiento, él lo vivió de verdad, en carne propia. O sea, de verdad que no es algo que solamente nos pasa a nosotros, o sea, él estuvo ahí para sentir lo que nosotros sentimos, para ver qué pasamos nosotros. Sí, y algo que plantea la iglesia es que el aceptamiento del sufrimiento o del dolor no es un analgésico, por así decirlo, o que bueno, yo acepto la enfermedad y con eso me voy a curar, o se me va a quitar el dolor, o ya no voy a sentir más dolor o sufrimiento, sino que es darle otro sentido. Y creo que es bueno, prácticamente lo que hemos estado hablando durante todo este rato, sino el darle el para qué estamos viviendo esto y qué puedo sacar, cómo puedo sacarle mayor provecho a esta situación, o cómo puedo invertir este dolor en algo positivo. Sí, sabes que yo leí una frase que me gustó mientras estaba investigando y tal, que era del Santo Padre Juan Pablo II, que decía, es muy bien también lo que decía, o sea, es muy profunda la verdad, decía, el sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. En efecto, en él está contenida la grandeza del misterio específico. El hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Y, o sea, somos un misterio específico, un misterio intangible. Eso me llamó la atención, o sea, en nuestro sufrimiento, o sea, suscita compasión, suscita respeto y atemoriza. Y yo dije que, o sea, nosotros somos quienes somos por lo que hemos pasado, por lo que hemos llorado, por lo que hemos sufrido. O sea, nosotros no seríamos quienes somos si no, o sea, si no viviéramos lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido. Y estuve buscando la definición de intangible, esa palabra, y dije, wow, intangible, ¿qué se quiere decir con esto? Y decía, la definición, algo extraordinario que merece respeto y no debe ser alterado o dañado. Y esto no puede ser percibido físicamente. Me llamó bastante la atención porque muchas veces nosotros vemos a una persona, imagínate, y no sabemos lo que está pasando, no sabemos lo que ha vivido. Y obviamente esa persona, como cualquier otra, tiene sus batallas, sus problemas, sus cosas. Y es algo intangible, nadie puede tocar eso, nadie puede ver eso. ¿Me entiendes? Es algo que es nuestra propia lucha, lo que nosotros mismos vivimos. Y por eso muchas personas comparan un dolor con otro sufrimiento con otro. Y yo digo que eso no se puede hacer, ¿me entiendes? Cada quien sabe lo que está pasando, por lo que está viviendo. Y el simple hecho de tú decir, no, que mi dolor es más que este, no, porque o sea, tú no sabes lo que le costó a esa persona, si estaba en su capacidad poder hacerlo, lo que sufrió esa persona con eso. Y respecto a lo de... No, algo que te quería comentar con respecto a eso que estabas diciendo, es que mientras también estaba investigando había una parte que decía de que una persona nunca puede decir que ha experimentado completamente el dolor, o decir como que ya el dolor no le afecta, porque el dolor pues siempre va a venir en distintas presentaciones, o por así decirlo, y siempre va a tener una enseñanza distinta. Entonces nadie puede decir como que, ay, ya yo estoy curado contra el dolor o contra el sufrimiento, porque ya he padecido mucho y esto y aquello, porque siempre es una manera distinta, como te lo decía ahorita, y pues en cada espacio de ese sufrimiento pues se refleja y se aprende algo distinto. Sí, también por ejemplo, yo puedo tener el sufrimiento de cuando te rompe el corazón. Una vez me lo rompieron y quizás yo no aprendí, o esto, o aquello, aprendí otra cosa. Pasó otra broma y me lo volvieron a romper. Imagínate, no es el mismo dolor. Puede ser algo parecido, pero lo que tú dices, o sea, no es el mismo dolor. Y lo que aprendí de este corazón roto no es lo mismo que aprendí de este corazón roto. Entonces eso es un ejemplo bastante bien de lo que dices, que no siempre va a ser lo mismo, o sea, siempre lo vamos a percibir de una forma diferente, que vamos a poder superarlo de una mejor manera, de esto, aquello, ya queda de parte de cada uno de nosotros. También leí esta frase que estoy diciendo de San Juan Pablo II, que decía que suscita la compasión. Suscita es provocar. Y digo que el dolor nos humaniza. O sea, yo digo que el dolor no nos hace ser apáticos.
en la actualidad, o sea, en la actualidad lo que nos encontramos, las personas son más sensibles ante el sufrimiento del mundo, ¿sabes? Están muy sensibles, o sea, su corazón es muy sensible ante los problemas del planeta, ¿vale? El sufrimiento de un ser vivo provoca compasión y de alguna manera nos humaniza, o sea, eso es lo que nos hace ser más solidarios, nos hace pensar en el prójimo, o sea, el sufrimiento del otro. La compasión nos impulsa a querer aliviar el dolor del otro, remediarlo o evitarlo. O sea, de verdad que, o sea, el sufrimiento puede causar y tocar el corazón de muchas personas y no solamente a ti te puede estar afectando, sino a muchas personas de tu alrededor, o puede tocarle tu historia, lo puedes motivar a algo. Sabes que una de las cosas que estuve leyendo era esto y me llamó mucho la atención, que decía que la principal peculiaridad del dolor humano es que plantea un interrogante existencial, que es cómo responder. Y el sufrimiento es un cruce de caminos, un lugar de paseo, y no es nunca la estación final, en la que existe una interacción mutua entre el dolor y el amor. O sea, bueno, ya es parte de lo que veníamos hablando ahorita, de que esto no nos podemos quedar con el sufrimiento, sino la experiencia, digamos que es satisfactoria, que luego podamos sacar de él. Y decía, me llamó mucho la atención la parte de la combinación entre el amor y el dolor, que a veces vemos que es algo tan distinto, porque ¿quién puede amar con dolor, por ejemplo? Pero es el sentido del sufrimiento, ¿no? El poder ofrecer eso que estoy padeciendo por algo. Sí, eso del amor y el sufrimiento es algo que yo creo que va muy de la mano, porque, por ejemplo, cuando tú ves a alguien, o sea, tú de verdad amas a alguien, es algo que tú lo sientes, o sea, es algo que yo no puedo explicarte porque es algo que uno simplemente lo siente. Y cuando sabes que a esa persona le pasa algo malo, o sea, le pasa algo malo o está viendo por algo y tú no puedes hacer nada al respecto, a ti te duele y te pega de una manera y de alguna manera tú sufres lo que esa persona podría estar pasando. No de alguna manera, pero sí te pega de alguna manera y pues eso es el amor. Pasar también lo que pasa a la otra persona, sufrir por esa persona y yo creo que va muy de la mano. La verdad, yo te voy a contar una anécdota que yo recuerdo que esto de la tristeza, esto del sufrimiento, es algo que vivimos constantemente, o sea, de pana que esto no nos escapamos, nadie que, eso es mentira que alguien está feliz toda su vida, que está así, no, eso es mentira, es algo que encuentras la manera de ser feliz, sí, pero eso no quiere decir que siempre vaya a ser así. Y yo una vez hubo un tiempo donde me encontraba, bueno, el año pasado, tú sabes, el 2020 y sus cosas, que yo me encontraba muy triste, o sea, un aroma súper triste, pero yo, ¿sabes? Yo digo que uno tiene que vivir sus procesos, o sea, tú estás triste hoy, vive esa tristeza, o sea, porque, o sea, yo me encontraba muy triste, porque uno puede estar triste y uno digo que uno tiene que disfrutar sus procesos, ¿sabes? Si estoy triste, tengo que disfrutar esa tristeza, estoy feliz, disfruta esa felicidad, pero ojo, eso no quiere decir que te vas a quedar estancada en esa emoción, porque son emociones y las emociones son efímeras. Entonces yo me encontraba triste y yo vivía mi tristeza, pero con la esperanza de que un día de que va a pasar los días y voy a estar mejor. Yo no me encontré que no voy a vivir acá toda mi vida, voy a estar triste así todo el tiempo, no. O sea, uno puede estar en esa negación total de que uno va a estar así toda su vida, porque la negación es porque la gente no encuentra su felicidad, no encuentra la manera de ser feliz. Por eso uno debe aceptar lo que está viviendo. Ok, estoy viendo esto, estoy triste por esto, pero no voy a estar así siempre. Y algo muy importante de esto es, lo acepté. Bien, estoy triste, estoy sufriendo esto, y te quedas ahí. No, ahora, ¿qué vas a hacer tú por salir de ahí? Y eso es donde va, o sea, tú tienes que aceptar, salir de la negación, aceptar y qué vas a hacer al respecto, porque muchas personas, ay no, yo me voy a quedar aquí toda mi vida. No, tú estás ahí toda tu vida porque tú quieres y tú tienes todas las capacidades y potenciales de hacerlo. Pero quizás es porque no hay alguien, o sea, porque muchas veces enfrentamos todas estas cosas solos, ¿no? ¿Verdad? Y no tenemos alguien que esté ahí, ¿sabes? Para ayudarnos y motivarnos a seguir adelante en esto. Porque de verdad es algo que nos ha pasado a todos, que nos quedamos estancados y no sabemos cómo salir de ahí. Sí, sabes que una de las cosas de este tema que también me llama la atención es la diferencia que puede existir entre el razonamiento que pueda tener una persona que de alguna manera haya tenido conocimiento o experiencia acerca de este tema,
a una persona que pues tal vez no le hace sentido verdadero al sufrimiento, porque cuando se comprende el sufrimiento como una acción para alcanzar algo más grande, como por ejemplo la vida eterna, se tiene una percepción distinta a la que puede tener una persona que simplemente lo ve como una etapa que está viviendo en su vida. Y como le decía hasta ahorita, el dolor y el sufrimiento ha sido algo que todos vivimos y que desde niños, ¿no? Cualquier cosa nos puede afectar, nos puede causar tristeza y creo que es inevitable. Y a lo que te comentaba, o sea, lo que quería llegar es que creo que es importante también educar en la casa con respecto a este tema, al comprender el sufrimiento de que es algo que nos puede ayudar a crecer y no como que es un castigo o algo que nos manda. Sí, eso es algo muy importante, la verdad, porque cuando vemos el sufrimiento como que es algo que solamente nos pasa a nosotros, a mí, Ana Bonafina, yo solamente soy la que sufro, más nadie sufre, más nadie esto, es algo que nosotros nos mantenemos más, en parte, un poco egoístas, ¿me entiendes? Porque solamente pensamos en nosotros y no en el otro, y creemos que solamente nos castigan a nosotros. Y yo estaba escuchando un videito ahí y decía que nosotros, o sea, un cuadro de arte es hermoso por sus matices, sus tonos y sus sombras, ¿verdad? Y esas sombras, esos matices puede ser nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Imagínate un cuadro de arte sin sus matices, sin sus sombras, no sería una verdadera obra de arte. Entonces cada uno de nosotros somos una obra de arte con diferentes matices, diferentes sombras, diferentes tonos, y eso es nuestro sufrimiento. O sea, nosotros somos quienes somos por lo que hemos sufrido. Y, o sea, de verdad que eso nos ayuda a crecer y a entender al otro. ¿No te ha pasado que cuando alguien sufre o ha estado algo similar a lo que tú has vivido, uno se siente más cómodo, siente que te entiende mejor, tienen esa empatía? Muchas personas se sienten más cómodas con alguien que ha vivido lo suyo, ya sea que hay porque estuvieron, por ejemplo, en el orfanato, las niñas o los niños que están juntos, o que perdieron a su mamá o a su papá, o que no tienen familia, o que sí esto, o que sí aquello. Uno se entiende mejor, y eso es lo que es la esencia humana, ¿sabes? El poder entendernos, poder compartir esa compasión. O sea, yo digo que es algo muy lindo. Yo digo que dichosos los que lloran porque serán consolados. De verdad que el sufrimiento es algo que también nos hace sentir vivos. La felicidad también nos hace sentir vivos, pero el sufrimiento a veces nos hace despertar y darnos cuenta de muchas cosas que antes no nos hayamos dado cuenta antes, porque como existe el bien, existe el mal, y eso es lo que no podemos negarlo. Y muchas personas quieren hacer mal, como muchas personas quieren hacer bien, y el sufrimiento va desde el pecado original. O sea, quizás si Adán y Eva no hubieran comido la manzana está prohibida, ¿qué tal? Todo fuera diferente, pero el caso es que no hay que pensar en lo que no es, sino en lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Pues que el bien y el mal existe, y bueno, eso. Sí, una de las cosas que quería comentar era esto, ¿no? Que el dolor es un punto de encuentro entre la alegría, de la esperanza y la necesidad de la oración. Y los cristianos aceptan el dolor con la esperanza de un gozo futuro, que era lo que también veníamos comentando ahorita, de que el cristiano tiene que ver el sufrimiento como un medio para alcanzar la vida eterna, y que a través de ello, pues, puede ser un alcance para estar con Dios, ¿no? Y que por más que todos queramos evadirlo y por más que queramos evitarlo, pues de alguna manera siempre vamos a tener un momento de sufrimiento. Y bueno, para ir dando como que ciertas herramientas que estaba leyendo, algo que quería comentar era que es recomendable acerca de este tema leer la carta apostólica de Juan Pablo II, que se llama Salvifici Doloris, del Papa Juan Pablo II, y que brinda herramientas para las personas para que sepan cómo aceptar el dolor y la perspectiva, digamos, cristiana del sufrimiento. Sí, porque sí, me parece muy bien, porque no solamente el sufrimiento lo vive la persona que está pasando en esos momentos, sino que también sus allegados, por ejemplo, la muerte. O sea, ya esa persona murió, ¿me entiendes? Esa persona está gozando de la vida eterna y tal,
pero y sus familiares y sus cercanos, ¿me entiendes? Entonces ya un dolor, o sea, una pérdida, un dolor, hace como continuidad a otro dolor, ¿me entiendes? O sea, no acaba ahí. Entonces es como que también esas personas también deberían tomar en cuenta esto del sufrimiento, que es un aprendizaje, ¿me entiendes? Y es algo totalmente más profundo, pero si lo extendemos no terminaríamos ahorita. Sí, sí, no, bueno, creo que la experiencia del día de hoy fue muy reflexiva, ¿no? En cuanto a este tema, Sí, sí. el también motivar a las personas a entender o darle un punto de vista positivo a lo que es el sufrimiento. La verdad que me ha gustado mucho compartir acerca de este tema y que también uno se nutre y aprende siempre sobre estos puntos que como católicos también no nos escapamos de cada uno de ellos. Sí, porque somos humanos, pero, o sea, tampoco tanto el lado positivo, porque, sí, el lado positivo, pues, sino que, o sea, el dolor es dolor y simplemente, sí, aceptarlo y saber, o sea, buscar la manera de salir de ahí, de avanzar, de no quedarnos estancados, de esa negación y de pensar que no somos los únicos en esto, que no somos los únicos que sufrimos, que si quieres ver a alguien que sufrió, mira la cruz, o sea, alguien que sufrió, no estás, o sea, no estás solo en esto y, o sea, estamos todos juntos en este sufrimiento, que podemos sacarle el lado bueno y del por qué nos pasa esto, de no hacernos la víctima, pues. Bueno, les recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ompmargarita y seguir al pendiente de cada una de las secciones y todo el contenido que a través de ella estamos publicando y cada una de las secciones que con mucho cariño estamos preparando para cada uno de ustedes. Y con esto nos vemos en nuestro próximo episodio de ¡Ay de mí!